ocasiones yo me cuestiono el gesto, el canto, la copla, el tono. Si grito mucho, si desentono. Y aunque no voy con trauma ni encono, no me justifico, no me perdono. Que hablamos mucho o hacemos poco, que el mundo está cada vez más loco. Que hablamos mucho. Acudo a mi guitarra, atiendo sus razones, arpegiando siempre con buenas intenciones, cantando con mi gente frente a la dictadura. Conté de sus quebrantos, su amor y su bravura, pero hoy ya está de más tanto derroche. Si no ponemos pienso, nos va a agarrar la noche. Que no me banco más este sistema, ese es el caso, ese es el tema. Que a pesar de tanto y tanto palabrerío, ninguna copla resuelve el frío. Llegamos tarde, y mientras tanto la cosa arde. Si un niño crece entre la basura, ya está en derrumbe toda la ternura. Ya hacemos culto de la violencia, ya está en peligro la convivencia. Y a otra cosa, y a otra cosa. Por eso te propongo sin ataduras que hay que afilar bien la dentadura, ponerle un pare a toda esta locura y arrancar a morder por la cultura, con alegría, con calentura, que la cabeza necesita de certeza. Si no hay escuela, nadita empieza. Y a otra cosa, y a otra cosa. Si un pueblo quiere ir para adelante, tiene que arrear con los traficantes de cuentos, merca o hipocresía. Que el bienestar no se mide en mercancía. Cuando la parca no ponga patita para adelante, no hay riqueza en el mundo que tú puedas llevarte. Ni los 0 kilómetros, ni los muebles de la casa, ni todos los fafús que te queman en la panza. Por eso te propongo, sin más tardanza, reconstruir de nuevo la esperanza. Y a otra cosa, y a otra cosa, y a otra cosa, mariposa. Y ahora te digo ya sin empacho, que esta canción va en homenaje al padre Cacho. Que esta canción va en homenaje al padre Cacho. Que esta canción va en homenaje al padre Cacho. Bueno, pero muy buenos días a todas y todos los que nos están escuchando. Hoy un miércoles más con Cultura en Casa. Mandamos saluditos a Eduardo Larbanois, que siempre nos está escuchando y bueno, que lo extrañamos mucho. Nos hacemos señas con Fede, porque justamente es un vacío acá de no estar. Pero bueno, vamos a ver, en breve vamos a tener algunas novedades con respecto a nuestro conductor. Es difícil, como no es sustituir a Eduardo, pero está difícil justamente conseguir, o mejor dicho, comunicarnos con gente que pueda hacer esta tarea militante. También, ¿por qué no decirlo? Cultura en Casa, una tarea que realizamos todos los miércoles, con todo lo que es la producción y con todo lo que es, traer nuestros invitados de forma militante. Así que bueno, ¿por qué comenzamos con esta canción que le estamos dedicando no solo al público que nos está escuchando, sino también a nuestro invitado, que lo vamos a tener toda la hora aquí con nosotros, porque justamente la temática amerita que le dediquemos quizá no solo una hora, no es nada, pero bueno, en homenaje justamente, decía por allí la canción de Larbanois y Carrero, al padre Cacho. Por acá tenemos un libro arriba de la mesa aquí de debate, justamente lo estábamos hablando con nuestro invitado, que ya lo voy a presentar, la dinámica de este programa, ¿no? Que es como un intercambio, debatimos. Bueno, hemos tenido como 10 personas aquí alrededor de esta mesa debatiendo sobre cultura, informando a nuestros escucha de los materiales que estamos acercando a todos. En este caso quiero presentarles, aparte él es de la casa, me estuve enterando que Federico ya ahí lo
lo saludo con mucha alegría, es decir, que guardan lindos recuerdos de él aquí en la radio, y supongo que Noemí, cuando lo presente, va a decir, ¿pero qué hizo Majo? Bueno, tenemos aquí a Julio César Romero. Julio César nació en Montevideo, en Barrio Colón. Sus primeros pasos como periodista, autodidacta, los da con una fundación de su primera revista mensuaria que se llama Su Revista, la que llegaría a alcanzar 12 ediciones entre los años 1997 y 1998. Al mismo tiempo realiza micros radiales en Radio Sport 890, en el programa En Positivo, y en Radio Oriental, programa De Todas Partes, desarrollando oralmente la historia de los barrios, entre ellos los más castigados por la pobreza. En el año 2000 funda Revista Raíces, con el argumento central basado en la historia nacional, nuestros indígenas, historias de nuestros barrios, galerías deportivas, historias del gaucho, historias de los cafés y bares de Montevideo, entrevistas. Dichas revistas alcanzan los siguientes reconocimientos: declarada de interés nacional, cultura, departamental, turismo y deporte, UNESCO, bendición apostólica del Vaticano, premios CX en comunicación, premio Guyunusa, entre otros. Para el año 2013 edita su segundo libro, Cronistas de Barrio, obtiene la declaración de interés departamental, y para el 2016 hace un segundo libro sobre la figura del padre Cacho, en coautoría con el hermano menor de Cacho, Julio María Alonso. El nombre del libro, La vida íntima del padre Cacho. Este libro recorre los más íntimos del santo de los pobres, su niñez, su hogar y todo el recorrido salesiano. Por allí quería leerles como la solapa del libro, porque me pareció interesante no solo la trayectoria. Bueno, Julio César, muy buenos días, bienvenido nuevamente una vez más aquí a Radio Fénix, principalmente y específicamente a Cultura en Casa. Muchas gracias, Majo. La verdad que estoy muy contento, primero que nada por ver tu sonrisa, porque cuando uno ve la sonrisa en la persona que lo va a entrevistar, ya es como cercanía, sí. O sea, define la cercanía. Y bueno, y eso me gusta porque habla de hasta del interior de la persona, la sonrisa y los ojos. Bueno, te pasé la mano por arriba, ¿viste, Majo? Bueno, muy agradecido gracias, de estar acá y sentado en el lugar. Si está escuchando Noemí, le digo que estoy sentado en el lugar donde hacía los micros sobre la historia de los barrios. Así que estamos por acá sentados y bueno, estoy pronto para la metralleta de preguntas. Exactamente, acabo de recibir el libro, es verdad de que no lo leí todo, sí leí como algunas reseñas, sí estuve también en la presentación de dicho libro en el hotel. Cosa que te la agradezco. El Hotel Argentino. Porque había que ir hasta allá, estaba Piriápolis, ¿no? Había que ir, también agradezco a los compañeros de Crisol, agradezco a Gastón Grisoni también. Sí, le mandamos un saludo también, ¿no? Un saludito, y si te parece le mandamos un saludo a Luis Alberto, del Galpón Oriental, que nos está escuchando. Sí, es un amigazo, Luis Alberto Rodríguez. Yo digo, siempre cuando lo menciono, Alberto, es un generador de proyectos, y vaya qué proyecto llevar adelante el Galpón Oriental, ahí en La Unión, en Timoteo Aparicio, donde da cabida una cantidad de artistas, y muchos de ellos que recién comienzan, ¿no? Entonces, él que está enganchado, bueno, es un amigazo con el que hicimos radio también en la Sport 890, un programa que se llamaba ANFA Sport, porque él es el presidente de la Asociación del Fútbol Amateur, y ahí por varias noches hacíamos programas difundiendo todo lo que era el fútbol amateur, ¿no? Muy bien, yéndonos de lleno, te metiste nada más ni nada menos con el padre Cacho. Te metiste realmente en el interior de él como persona, lo estamos diciendo, ¿no?, simbólicamente, pero también en su forma de vivir. Y me parece que estaría bueno empezar como quién fue el padre Cacho. Claro, porque mucha gente dice, ¿y por qué padre Cacho? ¿Por qué tan solo Cacho? Y bueno, Cacho, siendo chico, en lo familiar le decían chiquito.
¿Por qué? Porque era el último hijo de 4, o sea, era el tercer hermano. Por parte de la madre tenía 2 hermanos más, pero pensaban de que iba a ser el último. Y después nace Julio María Alonso, con quien hicimos el segundo libro sobre Cacho, que es La vida íntima del padre Cacho. Entonces, cuando él entra en el Colegio Pío y ya después él se enamora de la imagen de lo que era Don Bosco, y ya cuando entra a la formación en el manga, porque los salesianos se formaban, su lugar de formación era en el manga, ¿no? Ahí apenas lo ve el profesor, le dice cachete. ¿Por qué? Porque tenía pronunciado los cachetes y bueno, y en la deformación después le queda Cacho, solamente Cacho. Lo llaman de varias formas. En Rivera tengo entendido que lo llamaba Rubén. Él es Isidro Rubén Alonso. Alonso también, doble apellido, y Alonso. Alonso. ¿Por qué? Porque los padres eran primos entre sí. Uh-huh. Él nace en un hogar en Villa Dolores, en el barrio Villa Dolores, en la calle 9 de Julio. Y ahí ya desde chico él ve en su hogar que su padre, por ejemplo, él era maestro panadero, el padre de Cacho, y ya desde temprano ve que su padre traía esos panes o bizcochos que quedaban para repartirlos con las familias que no tenían, o sea, carentes, ¿no? Y bueno, entonces él cuando se muda, Cacho, después la familia se muda para Colón, Villa Colón, cerca del Colegio Pío, y ahí es cuando se enamora de la imagen de Don Bosco. Cacho, ahí el padre de Cacho sigue trabajando en panadería y la madre atiende como un expendio de leche. También ve que su madre, esa leche remanente que quedaba, uh-huh, con arroz, gofio y alguna cosita más, preparaba unos platos nutritivos para gente que no tenía para comer. Uh-huh. Entonces, él ve en mamá desde su niñez, más allá de su impronta religiosa como salesiano, él mama de su hogar toda la parte solidaria. Ahí está. Y después eso queda grabado en su ADN, que lo transmite desde ya como formado como sacerdote, ¿no? Uh-huh. Ahí en Colón vive un tiempo, él después se forma en el manga, continúa sus estudios de teología en Córdoba, y sus primeras actividades eran el Maturana, dar clase, y él se sentía como un poco atado. A él le picaba algo y como que le quemaba algo adentro de hacer otra cosa. Y él veía que había muchas situaciones de pobreza y todo. Entonces lo destinan a Paysandú. Ahí en Paysandú, para hacer un poco más breve toda esta historia, pues, para no hacerla tan dilatada, ahí en Paysandú le presenta a los superiores salesianos un proyecto de convivencia entre los pobres. Él asistía desde la parroquia Nuestra Señora del Carmen, allá en Paysandú, en los tiempos de inundaciones. Él iba con los jóvenes, llevaba a los jóvenes y les pedía que por favor fueran sin agua caliente en el termo, que mientras la persona le calentaba el agua, ellos iban a ir viendo las distintas situaciones en las que vivían, de carencia, ¿no? Uh-huh. Y toda esa problemática climática que provocaba a la pobreza, más pobreza todavía. Entonces, y bueno, en ese tiempo ustedes van a meterse en el dolor de la persona y vamos a ver de qué forma vamos a ayudar a esta gente. Bueno, ese proyecto no le dan mucho corte para que fuera en Paysandú, y lo destinan a Rivera, a Cacho. ¿Por qué? Porque en Rivera la congregación salesiana no estaba tan fuerte, como sí lo estaba en Montevideo y en otros departamentos, y como estaba en Paysandú. Siempre la centralización, sí, ¿no? Exactamente. Se vista en todos los ámbitos. Exactamente. Entonces, ahí va con 2 sacerdotes más, le votan que sí, que podría hacerlo, ese proyecto, y que podía llevar a 2 sacerdotes amigos a desarrollarlo, ¿no? Ahí se lleva al padre Landa y a José Carcabelos,
Y eso sí, les recalcaron que, bueno, se tenían que valer por sí mismos. O sea, tenían que tener un trabajo, pagarse el alquiler, le iban a pagar por un mes el alquiler. Se podrían acercar a los salesianos de allá de Rivera si necesitaban comer y en algún momento que no tuvieran dinero para comprarse la comida, pero vivir ahí. Entonces se van a vivir en una casilla de madera. Yo estuve en el año 2012 cuando presenté por primera vez el libro allá en Rivera. Fui a la casilla. Me llevaron a la casilla donde él vivió, todavía está con algunas modificaciones, pero todavía está, es una casilla de madera, toda de madera, en la cual di con cartas en la que Cacho arreglaba los techos porque se llovía, una casita muy humilde, ¿no? Como la de sus vecinos. Y bueno, es así que Cacho empieza a dar clases allá en Rivera. El padre José Carcabelos vende parcelas en el cementerio, para el cementerio, y el padre Landa también da clases. Y ahí, bueno, estábamos en dictadura, estamos hablando que para ese tiempo eran años 1974, 75. Ahí fue fundamental para Cacho el profesor Pereira. Profesor Pereira fue fundamental en el sentido Supongo de que... Sí. que en la época de dictadura también el padre Cacho era como una especie de subversivo, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque en torno a su rancho se reunía con jóvenes y todo lo que era reuniones, todo era mal visto para la dictadura. O sea, muchas veces lo detenían en averiguaciones y muchas veces hasta por gusto. Y bueno, todo eso era mal visto. Bueno, y Cacho, el profesor Pereira se había formado con Paulo Freire. Entonces tenía toda su impronta. Sí. De lo de Paulo Freire, ¿no? Uh-huh. Entonces eso fue de mucha ayuda para Cacho, era una herramienta para el manejo, ¿no? De Cacho, porque hay que ver que Cacho empezaba a salir un poco de las estructuras de la iglesia formal para hacer todo un proyecto de convivencia con los pobres, vivir como los pobres y de pasar cara las penurias, a la gente, claro. E inmerso en la gente, ¿no? Exacto. Entonces, esos acosos que tenía por parte de lo que era la dictadura, lleva a que el jefe de policía prácticamente que lo echa de allá de Rivera. Él trata de hablar con sus superiores salesianos. Dijimos qué año, disculpa, Julio. 1975, y ya estábamos ahí ya estábamos en 1977, que es cuando vuelve a Montevideo. Uh-huh. Él viene a Montevideo. Bueno, hay una descripción en el libro de Machado, que es un asistente social joven, que estuvo colaborando con Cacho allá en la casilla de madera, que después continúa su apoyo en Montevideo, que dice que lo acompañaron hasta el cementerio a tomarse el ómnibus que lo iba a conducir hasta Montevideo a Cacho. Y bueno, y era una tristeza, dice, porque ya que era una tristeza estar al lado del cementerio, era una tristeza darle el adiós. Pero Machado y varios colaboradores después siguen colaborando con Cacho en su última etapa acá, ¿no? Uh-huh. Él llega en 1977 y lo primero que hace, él sintió que no había sido respaldado por su congregación, los salesianos, y tiene una charla con el arzobispo Monseñor Carlos Partelli y le pide pasarse a lo que es el clero secular. El clero secular quiere decir que dependía no de una congregación, sino directamente del arzobispo de Montevideo, de Carlos Partelli. Y Carlos Partelli queda contento, porque Cacho, aparte, redobla la apuesta y le dice, y quiero ser destinado, por favor, si es posible, a una parroquia de contexto de los más pobres, para poder continuar con ese proyecto que ya había empezado allá en Rivera. Y bueno, es así que Partelli queda contento porque dice, ojalá, y está yo lo coloco en el libro, esas palabras, ojalá que varios de los sacerdotes pensaran igual que vos. Le dice. Claro, lo decíamos fuera del aire, ¿no? Antes de comenzar el programa. Justamente visualizando al padre Cacho
desde una perspectiva humana, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, sí, era, perdón que no manejo mucho los términos Sí. religiosos, pero era cura, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. No, entonces no todos los curas quizás salen de las iglesias Ahí como está. digamos, como edificio, como Que rompen esa infraestructuralmente, estructura, exacto. si se quiere, más cómoda. Más Saber que va a dormir exacto, en una cama como la gente de confort. y comer, el confort, ahí está. Entonces, sí, es así, como tú decís. Vamos a, ¿qué edición es esta? Este es Un Cacho de Dios, es Es la la última, quinta. la quinta La edición. primera se hizo en el 2012. Sí, si se querés agotó hacer en como ese 15 días. recuentito. Fue una respuesta impresionante. Yo hice para ese entonces... La primera, Sí. ¿cómo se titula la primera edición? La primera edición. ¿Qué quiere decir una primera edición? Es el el título libro, del libro. De la el primera libro edición. Un Cacho de Dios. Todos se llaman Un Cacho de Todo Dios. Un Cacho de Dios. Al agotarse, se hace una segunda edición hasta la cuarta. En la quinta, yo Sí, digo, sí, exacto. porque se cumplían los 30 años de la muerte de Cacho el 4 de septiembre del año pasado, 2022. Que hubo una serie de homenajes en el Parlamento, en la Junta Departamental, todos estuvimos trabajando varias personas, varias organizaciones para poder desarrollar todo eso, ¿no? Pero ahí yo dije, bueno, ¿por qué no hacer una quinta edición, pero ya ampliada, con más datos? Y yo sentía que estaba en deuda con los veterinarios, que los veterinarios fueron fundamentales para Cacho. ¿Por qué? Porque fueron casi los primeros que colaboraron con Cacho en toda la parte temática de censo de chanchos y atender a los caballos. A los caballos. ¿Por exacto. qué? Porque los caballos muchas veces en los barrios pobres, pastorean, si se quiere, por decir un término, comen el pasto en lugares donde hay bolsas y muchas veces tragaban las bolsas. Y esos animales, que es la herramienta de trabajo del clasificador desde que llegó Cacho al barrio, porque antes se le decían ciruja, bichicome, junta papeles, despectivamente, ¿no? Aquellos que trabajaban, que estaban colgando el último eslabón de la pobreza, pero que trabajaban con la basura. Entonces, muchas veces se dice, y claro, como decía Sergio en la presentación, Sergio Sánchez Moreno, a quien le mandamos un saludo, y claro que iban a oler mal esa gente, porque estaban trabajando con la basura, con lo que otros descartaban, de ahí sacaban el material para todo eso. Bueno, Cacho llega ahí, es destinado a la parroquia Sagrados Corazones, año 1977, ¿y qué hacía Cacho? Se iba en exploraciones, tomando mate, hablando con un vecino, hablando con otro, hasta que un día él quería dar ese paso, cruzar la frontera y llegar al barrio pobre, que era para el lado del Marconi, el Plácido Yauri. Plácido Yauri, el barrio, para que la gente tenga como una idea. Una idea, era el barrio que había sido el Chueco Maciel, que vivió hasta el año 1970. Estábamos en la cercanía prácticamente, o sea, la familia del Chueco Maciel seguía viviendo ahí en el barrio, en el Plácido Yauri. Y en ese barrio existía, vivía una señora de nombre Dorila Paredes. Se la conocía en el barrio por Dora Paredes. La madre, entre otros, de Cateta. Cateta había sido el chofer del Chueco Maciel. Entonces esta señora, muy solidaria, que tenía un comedor en su casa, un merendero, iba a buscar la leche en polvo a la parroquia de Pozzolo, donde estaba Cacho y otros curas más. Entonces un día lo atiende Cacho, la leche en polvo para preparar y después darle a los chiquilines del barrio, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Habla con Cacho y lo ve ahí como una cercanía con Cacho y le dice, mire, usted sería tan amable, dice, de ir a hablar con los jóvenes, porque yo tengo miedo, pueden caer en la delincuencia, y yo qué sé, la palabra de un cura puede ayudarlos a encauzarlo un poco, ¿no? Y Cacho recoge el guante y va a hablar con los jóvenes. Y yo me los imagino, los jóvenes contra un tejido, escuchando a Cacho muy atentamente, algunos interviniendo, algunos haciendo alguna mueca,
O sea, eso es Me propio. encanta que diga que te imaginas Claro, toda la es escena. propio, puede ser así, ¿no? Y entonces, incluso algunos hasta burlándose. Sí, claro, Me viene a porque hablar. aparte ahí ya era el Cacho vestido como lo estamos viendo aquí en la tapa del libro. Ahí está, supongo. sí, con una cruz de madera, lo único que andaba es con una camisita, una camperita y una cruz de madera de la más humilde. Yo tengo, en casa que me olvidé de traerla para mostrarte cómo era la cruz que usaba Cacho. No te quiero cortar, porque sí. viste que el tiempo es muy tirano. Sí, y estamos sí. como ahí minutos de la pausa y capaz que nos vamos con una canción. Fede, no sé si tenés algo a mano ahí que nos dejó Eduardo. Al padre Cacho de Numa Moraes, de repente. Volvemos con la que comenzamos y cuando vuelvamos de la pausa vamos a ir a la parte más de lo que te llevó la investigación. Sí. Nadie escribe de alguien seriamente, ¿no? Claro. Julio, 10 años me llevó. Exactamente, si no hay una investigación previa. ¿Y de un vecino? De vecinos, anécdotas, tenés como mucha cosa. Y de un vecino que Cacho vivía a 150 metros de mi casa. Entonces, y de un vecino, que esa parte nos falta. Claro. Bueno, nos falta mucha cosa. Sí. Yo encantada de escucharte, bueno, la audiencia supongo que también. Voy a tratar de ser más breve, no exponerme tanto, así le damos varias sustancias a la gente de escucha, de poder escuchar esta nota, ¿no? Sí, exactamente, y que en el libro acá también tenemos, vaya si yo siempre la traigo a colación, los nadies de Galeano, está también dentro de la primera hoja del libro. Eso no es poca cosa y dice mucho. Vamos a una pausa y ya volvemos. Y la diaria de los pobres con las manos bien abiertas. El mensaje recibido fue la vida. Entre chapas, cartones y bloqueras, construyendo con carencias bien nacidas la esperanza del humilde que aún espera. No fue un cacho de entrega solidaria, fue total, generosa y muy cierta, compartiendo el pan y así la diaria de los pobres con las manos bien abiertas, compartiendo el pan y así la diaria de los pobres con las manos bien abiertas. El mensaje recibido fue la vida. Entre chapas, cartones y bloqueras, construyendo con carencias bien nacidas la esperanza del humilde que aún espera. Compartiendo con carencias bien nacidas la esperanza del humilde que aún espera. ¿Cómo no hablar de él si su voz me quema adentro? Lo dijiste hablando de Cristo y hoy lo canto por ti mismo. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombres sino números, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuesta al menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano. Oh, qué fuerza, qué fuerza. Muchas gracias, me lo regalaste, siempre recurro a los nadies. Te cuento que tengo una anécdota con Galeano, fue una de mis primeras notas allá por 1998 en el Café Brasilero. Sí, hacemos un paréntesis. Y vos sabés que con esto le estamos, cada vez que uno nombra a estos grandes, le está haciendo un homenaje porque los trae desde el recuerdo, ¿no? Y con Galeano, después de hacer la nota, yo había llevado Las venas abiertas de América Latina, el libro, y él, cuando ya veía que estaba terminando la nota, tomó el libro y me lo dedicó y le hizo el chanchito, ¿viste? Entonces nos fuimos caminando por Ituzaingó, cruzamos la Plaza Matriz y ahí nos despedimos en Sarandí y la otra Juan Carlos Gómez. Nunca más lo vi después, pero me guardo. Pero tuviste, sí. Por favor. Pero todo, porque mucha gente no le preguntaba sobre su niñez.
Y ahí en esa nota yo te voy a regalar el libro, se llama Cronista de Barrio, que lo hice en el 2013. Ahí coloco la nota esa, a Galeano. Julio César, vos no tuviste un trato directo con el padre Cacho, ¿no? Sí hablamos de que fuiste del mismo barrio. Era vecino, lo veía pasar y todo, sí. ¿Cómo te surge eso? Bueno, vamos a escribir sobre el padre Cacho. Porque, ¿qué pasaba? Yo tuve que trabajar muy temprano, por eso no viví la vida de barrio juntamente con Cacho, porque empecé a trabajar a los 16 años. Vamos a decir tu en edad. una avícola. Mi padre había sido preso político. Estuvo 8 años preso y cuando él salió se encontró que... Mencioná a tu sí, papá, si mi padre, Julio César Romero, y le decían el zapato viejo, los sobrenombres, ¿no? Allá en el penal de Libertad. Y bueno, y cuando salió mi padre se encontró que en lo que él trabajaba, que era cortador de calzado, la industria del calzado prácticamente había desaparecido. Entonces, claro, yo lo veía disgustado, porque de eso que había trabajado tanto tiempo, más todos los años de tortura, estar preso y todo eso, su cabeza estaba muy, muy, muy complicada en temas de que se encontraba con un borbollón de cosas sociales, trastornos económicos en la casa, y yo dije, dejo los estudios, que capaz que hice mal, pero bueno, me puse a trabajar en una avícola y me levantaba a las 4:30 de la mañana y me iba hasta Melilla, me tomaba 2 ómnibus, me tomaba un ómnibus, y por ahí en las madrugadas muchas veces veía pasar a Cacho también. Y después volvía de noche, a las 8 de la noche. Entonces prácticamente estaba todo el día. Claro, no tenías como esa vivencia. Claro, los sábados trabajaba. La convivencia, digamos, diaria. La diaria, ¿viste? De haber podido colaborar con él. Y entonces, por mucho tiempo pensé, cuando él muere, yo digo, qué lástima, ¿no? Haber podido colaborar con este hombre, todo un montón de cosas. Y entonces yo empecé a concurrir al programa En Positivo, en las por 890, año 1997, y ahí iba mucha gente del barrio, Doña Lola, y varios más que habían compartido con el padre Cacho. Y entonces se me despertó ahí, y yo digo, yo tendría que hacer algo por este hombre. Y que empecé a plasmarlo en la revista, por allá por el año 2000, en la revista Raíces, que recién fundaba. Ya había tenido otra revista. Sigue. Sí, y aún sigue, va camino a los 23 años, que es una revista que habla de toda nuestra historia, época colonial, Charrúa, Artigas, todo, que es gratuita aparte, y la pueden seguir por internet, por raicesuruguay.com. Bueno, entonces ahí llegaba gente, entonces me despertó el interés por saber más, y conversaba con uno y conversaba con otro, y empecé a hacer distintos escritos en la revista acerca de Cacho. Y un día me alentaron, me dijeron, ¿por qué no haces un libro? Porque está bueno que escribas y todo, pero ¿por qué no haces un libro? Merece un libro, Cacho. Y ahí me puse a trabajar profundamente. Y fue un gran desafío, porque ahí enfermó mi madre, y yo muchas veces me encontraba en un sanatorio, un hospital o lo que sea, escribiendo, cuidando a mi madre, llevando adelante la vida de uno, ¿no? Homenaje a él, ¿no? Que justamente velaba por los más... Exacto, entonces era como una lucecita que yo veía allá, como un faro, y yo digo, no, este hombre, sus valores principalmente, ¿no? Yo soy creyente, creo en Dios, pero no practico, yo no voy a misa, voy en escasas oportunidades a misa, pero sí yo rescataba los valores humanos de Cacho, y bueno, eso entrega, ¿no? Y entonces al final reúno un montón de testimonios, que son más de 30, más toda una investigación sobre su vida, que me llevó 10 años, como decía anteriormente. Y bueno, dije, bueno, es hora de hacer el libro. Y me largué al agua. Quiero hacerle un homenaje a alguien que me ayudó para poder hacer la primera edición, que es Álvaro Galante, el dueño de la empresa Marvex, que es una empresa de membranas asfálticas, por ahí por General Flores, enfrente de los Blandengues, el cuartel de Blandengue, que me dijo, Julio, ¿y qué pasa con el libro?
Le digo, no, ya me dieron Te el movió nombre. un- Claro. te sacudió un poco Sí, ahí. le digo, ya lo Porque viste registré. que es difícil. Sí. ¿Cuándo terminamos la investigación Claro. y cuándo realmente empezamos? Yo con no la el- quería terminar nunca, porque Sí, sí. habían puntas que se disparaban para otras y yo digo, bueno, capaz que hago un segundo libro después, pero Y lo fueron tengo que 5. hacer, lo tengo que hacer, porque si no, capaz que me puedo morir mañana y no va a salir esto. Entonces, y este hombre me dijo, yo, está bien, lo registraste, está bien, pero no, yo te digo, el que se lee, el que se corre las hojas y el que se lee, ¿dónde está el libro? No, yo ahora voy a empezar a golpear las puertas para conseguir el apoyo, que no sé cuándo. Dice, mira, te doy hasta el martes. Y yo le digo, pero ¿martes para qué? Dice, para que vengas a buscar el dinero para hacer el libro. Y si no, sacá el aviso en la revista, dice, pero el libro lo tenés que hacer. Y entonces el fin de semana lo decidí y le digo, bueno, acepto. Y ahí surgió la primera edición de Un Cacho de Dios en el 2012, Ajá. que se agotó a los 15 días, como decía anteriormente, y después fue... ¿Qué público, digamos, está dentro de ese interés, ¿no? Por comprar el libro. Bueno, lo primero Porque que... debe haber un público variado, ¿no? Claro, lo primero o sea, si yo te digo que estaba la librería Paulina en la calle Colonia y Yaguarón, bueno, ahí vendieron hasta la tercera edición ellos solos. Todavía no había entrado prácticamente en las librerías. Yo después visité a la empresa Guzzi, que es el mayor distribuidor de libros de acá, para hacerlo llegar a todo el país porque la gente me llamaba. Pero sí la gente venía a casa, necesito 20, necesito 10. Fue impresionante, se agotó las 3 primeras ediciones. Y la cuarta ya fue un poco más lenta, pero bueno, pero la idea era plasmar la historia de Cacho a través de la gente, el testimonio de la gente. Porque, ¿qué pasa? Todo lo que es testimonio te acerca más a la verdad de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo incluso hacía cruzamientos. Había hecho 100 entrevistas, de las cuales quedaron 30 y pico en los testimonios. Porque muchos, claro, sí, yo me sentaba acá en esta piedra con el padre Claro, Cacho, hablaba no y le esto. sacabas como mucho Ahí está, jugo, no, decir, esto es. Claro. ¿Cuál fue la anécdota? Claro, debe haber muchas. Muchas. Pero, ¿cómo fue la de que decís, mirá esto del padre Cacho, sí hay que sí o sí reflejar? Sí, No sé, dentro de todas, una muy fuerte fue un día que él va a dar una misa en el Colegio Bané, en Aparicio Saravia, entre Trapan y La Valleja, y ahí se acerca un señor muy desalineado, ¿viste? Y le dice, Cacho, ¿puedo hablar un poquito con usted? Sí, diga, le dice Cacho. Dice, mire, usted sabe que tengo que ir a visitar un trabajo y no tengo zapatos. Y Cacho le mira y estaba con unas chancletas, ¿no? Y entonces lo único que él atina es, más o menos compara el tamaño de sus pies con el del hombre, y le dice, a ver, probate estas sandalias franciscanas. Y entonces el hombre se las prueba, le dice, me quedan bien. Bueno, quédate, son tuyas. Él entra a dar la misa descalzo ese día. Entonces esas cosas a mí me eriza, ¿viste? Porque yo digo, ¿cuántos de nosotros somos capaces de dar la comida, tu propia ropa, tu propia vivienda? ¿Y cuánto de lo que tenemos realmente lo necesitamos y no Ay. es que nos sobra? Ahí está, exactamente. Entonces Cacho era así. Lola, una vuelta, yo lo cuento, lo conté en la presentación del libro allá en el Argentino Hotel de Piriápolis. Lola era una señora que estaba del lado lindo de Aparicio Saravia, ¿no? Y tenía un kiosco, un almacén, y entonces Lola le llegaba a la gente y decía, porque el padre Cacho hizo tal cosa, el padre Cacho hizo tal otro. Entonces se sintió como interpelada, dice, yo podría... me puedo levantar de mañana y yo qué sé, dar números en la policlínica o ayudar a sacar la cédula, yo qué sé, no sé, se fue a ofrecer. Y enseguida quedó dando números tempranito, antes de abrir el boliche. Y un día llega el cumpleaños de Cacho y con otros vecinos le compran un pantalón y le hacen unos pastelitos de dulce de leche o de dulce membrillo, no me acuerdo bien. Entonces lo dan, Cacho, por favor, este pantalón es para que No lo lo cambies por regales. ese, no lo regales, por favor. Y bueno, le toca a Lola dar unas cédulas en un cantegril de Juan Acosta y Aparicio Saravia, y golpea las manos en un ranchito, y ahí sale un hombre y le dice, Lola, ¿qué de la vida de Cacho? Que hace tiempo que no viene por acá, que no sé cuándo. Y bueno, Lola le dice, no, porque está en tal comunidad, por tal otro.
Dice, no, porque le digo, ¿sabe por qué? Porque desde que me regaló este pantalón nunca más lo vi. Y era el pantalón que le había regalado la vecina al padre Cacho. Entonces, era así, de despojarse de lo material, ¿viste? Tú mencionabas Julio César, me gusta Julio César, Sí. mi padre se llamaba Julio César y me da mucha ternura también Gracias. llamarte Julio César. Pero que decíamos, bueno, lo recaudado del libro, que sabemos que también está Sí. para una buena causa, y vaya si Claro. en estas épocas con el tema de las ollas populares y demás. Y qué legado, qué es lo que se percibe hoy por hoy, o qué se podría resaltar hoy por hoy Claro. de ese Cacho. Claro, Cacho da el paso a vivir en el barrio entre 1978 y 1992 cuando él muere, ¿no? Entonces, que la muerte fue algo, yo creo que si Federico Fellini quisiera hacer un guión de una película, eso es no brillante. podría hacerlo tan bien como fue en la Como vida propia. Ese desembarco de los caballos, ¿no? Sí, no, porque ¿qué pasa? Cacho enferma de cáncer de estómago y de esófago, y bueno, vive sus últimos días en el hogar sacerdotal. Así todo, con su enfermedad, llegaba al barrio y dio un par de misas, y como en un papamóvil recorría el barrio saludando a la gente. Entonces quería causar el efecto de que él se estaba mejorando y en realidad se estaba muriendo. ¿Pero por qué hacía todo eso? Porque hasta el hogar sacerdotal, que queda por Boulevard Artigas y Bahía Blanca, llegaba la gente del barrio con sus carros, con todo, y no todos podían ir a pasar a verlo porque él ya casi ni hablaba, hablaba muy bajito. Y entonces en ese auto que era conducido por el reflexólogo Carlos Golovchenko, que le daba masaje en la planta de los pies para calmarle el dolor del cáncer, le dice: Carlito, llévame al barrio, así la gente lo ve, no, me ve y se va a sentir mejor. Y bueno, y ahí Cacho, bueno, el 4 de septiembre de 1992, él muere. Entonces, ¿qué hace? Toda la gente, era un dolor impresionante, ¿no? Pero los clasificadores, que eran los que prácticamente Cacho dejó sus últimas energías para tratar de cambiarle, dignificar su trabajo, todo eso, organizarlos y todo, dijeron: vamos a darle a Cacho lo mejor. Entonces consiguen... Estamos bien, ¿no? 15 Consiguen minutos. los mejores arreos, consiguen el mejor caballo, un tordillo, consiguen la mejor jardinera del barrio, y entonces la adornan toda con flores, y van ese día los clasificadores, se calculan unos 50 clasificadores, adelante del todo esa jardinera flamante, preciosa, estaba reluciente, con esos arreos del caballo que brillaban. Y bueno, van respetuosamente, se quedan en el sepelio de Cacho, que se hace en la parroquia de Pozzolo, Sagrados Corazones, ahí en Pozzolo 4025, y ahí estaban toda la sociedad representada, estaban las máximas autoridades de la iglesia, políticos, de todo, se calculan unas 4.000 personas. En el momento en que la empresa fúnebre tiene que sacar el féretro para subirlo al coche, piden permiso los clasificadores respetuosamente, y toman el cajón y lo suben a la jardinera, y ahí le colocan la bandera uruguaya y piden pasearlo por todas las comunidades donde Cacho había dejado grabado su huella. Entonces la gente llorando, muchos de ellos decían: se nos fue un cachito de Dios, que ese es el título del libro, Un cacho de Dios. Cuando tuve que elegir el nombre, fue ese el que elegí. Te lo dio la gente. Me lo dio la misma gente. Por eso correspondía el que libro, fuera así, ¿no? Claro, y el libro tiene barrio, porque tiene versiones y testimonios de los mismos vecinos, clasificadores, de todo un poco, ¿no? Y entonces recorrieron todas esas comunidades y lo llevaron al cementerio al norte. ¿Y qué pasa? Pasan 10 años y la misma gente, extrañándolo a Cacho, dice: ¿por qué no traerlo un poquito más cerquita del barrio? Entonces se ponen en contacto con la familia y resuelven entre todos traer la urna con los restos de Cacho y dejarla depositada en la parroquia de Pozzolo, que hoy descansan ahí. Ahí
nosotros este año yo puse a disposición toda esta edición del libro, a disposición de lo que falta para la olla, que por lo general nosotros recibimos 2 ayudas grandes, que es del plan ABC de la Intendencia. ¿De qué olla estamos hablando? Se llama sí. Misericordia, Uh-huh. la olla, fue una idea del padre Lucho Ferrés, que tiene 32 años, ahora dentro de poquito cumple los 33, y este sábado cumple 5 años de sacerdocio. Vaya, qué guante recogió estar ahí en el lugar donde vive Cacho, porque Cacho no murió, él vive ahí con nosotros. Y nos interpela permanentemente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que por lo menos hacer algo en el recuerdo de Cacho. Nos queda el legado de lo que fue él, que era capaz de dar su comida, de dar su vivienda, de dar su ropa. ¿Y por qué nosotros no agregar esa cuota de solidaridad que siempre la tenemos? Yo siempre digo, hay que tirar el balde al manantial que tenemos de buenos sentimientos en nuestro ser y recogerlo mejor, porque con nosotros conviven el diablillo, convive el ego, todo un montón de cosas. Mirá que yo, a mí los aplausos en un momento me mareaban porque me llamaban de programa de televisión, claro, reconocido y todo, y te mareaban un poco, pero es todo un proceso en la vida del ser humano, ¿viste? Entonces me metí de cuerpo y alma en esto, en la olla. Sí, tú lo decías justamente en la presentación del libro, ¿no? Ojalá no se necesiten ollas populares. Claro. ¿Por qué consideras que hoy es tan? Porque hay una red de ollas inclusive populares y por algo lo hay y estaría bueno que no suceda así, Claro, ¿no? claro. Independientemente del tema político, yo pienso que este gobierno no ayuda en nada a solucionar el problema del hambre, que es mucho, porque nosotros lo vemos, yo lo veo desde adentro. Entonces, cuando yo fui a golpear las puertas del Mides, recibí solamente de que iban a mandar un ómnibus para atender a la gente, para decirle si tiene colesterol o si tiene presión. ¿Y cómo no va a tener presión una persona que está colgando el último eslabón? Entonces, sí ollas recibimos... populares veganas. Claro, y recibimos de parte de la Intendencia, sí, el apoyo de ollas, que ahí recibimos lentejas, arroz, fideos, salsa, aceite, leche en polvo, para darle a los chiquilines también, porque creamos también una escuelita de fútbol los miércoles. Yo hoy, en la tarde a las 5, tenemos la escuelita de fútbol, que son chiquilines, en su gran mayoría, que son hijos de los que van a la olla. Ahí va. Entonces, vamos a crear un salón con computadoras que fueron donadas por el Poder Judicial. Aplausos al Poder Judicial, que se acordaron de que esas máquinas que muchas veces desechan, de que siguen funcionando, nos la dieron para crear un salón. Ahora estamos golpeando las puertas de Antel para tener internet, para que los chiquilines, porque yo tengo la convicción de que los chiquilines no tienen oportunidades. Claro. Entonces, si logramos la mayor militancia, la revolución principal que uno tiene que hacer en la vida, es revolucionar a partir de oportunidades. Entonces, los barrios de la periferia necesitan oportunidades de que todos puedan correr desde el andarivel, desde el mismo punto de partida. Entonces, la educación es fundamental. Entonces, vamos a crear este salón para iniciarlos a los chiquilines que tengan buenas notas o que sí tengan el gusto por la programación. Las famosas clases particulares, ¿no? Claro, ayudarlos a los que están por el camino, ayudarlos, pero matemática, porque ¿qué pasa? La programación es un salto de calidad en el sentido de que hay desocupación cero. Independientemente de que un niño puede ser carpintero, puede ser, pero es una salida ya no solamente para ese niño o ese joven, sino que es una salida para la familia. ¿Por qué? Porque yo lo vi, la prueba más grande de mi hijo nació en Casaballe. Yo viví 30 años en Casaballe. Él es ingeniero de sistema, trabaja con una empresa del exterior. Bueno, yo le quiero que él lidere, que traiga a los chiquilines que ya están avanzados en temas de programación para que le dé clase a los chiquilines pobres. Uh-huh. El sábado ya va a interiorizarse el tema. ¿De cuántos chiquilines estamos hablando? Estamos hablando en la escuelita de 20 chiquilines, que se van a sumar jóvenes, pues se le van a sumar jóvenes. Estamos hablando de chiquilines que van entre los 5 años, Morena, por ejemplo, una chiquitita cordobesa,
que el papá y la mamá se suicidaron y su abuela los trajo, porque acá no tenemos historia de Alicia en el País de la Maravilla. No son felices, tenemos necesariamente. problemas que hay que cambiarle la tristeza por sonrisas. Y otra cosa, que hay que sacudir los muros de las parroquias para que sean efectivas en comunidad. Comunidad se hace con la gente más pobre. Entonces, yo soy un nexo entre, lo voy llevando de a poco a Lucho Ferré, Lucho, después tengo pensado en hacer una huerta para que los chiquilines estén en contacto con la naturaleza, que se pueda regar, que vean que se planta una semilla y que hay que tener paciencia para que esa semilla crezca, y que después hay que ponerle un tutor para que no se tuerza. Todo eso lo llevamos a la vida. Entonces, el hoy que nos está hablando el padre Cacho, ya no es de historia, sino que es del presente. Entonces estamos imbuidos en todo eso. Entonces tenemos la olla, los sábados, que atendemos a las 5 de la tarde, damos solución alimenticia para 100 familias que vienen a buscar entre 6 y 7 porciones, a veces 8 porciones, con su tupper, pero ¿Todos los días la olla? No, solamente los sábados. Porque podemos los sábados, ¿por Sí, qué? claro. ¿Por qué razón? Porque falta el material humano. Muchas veces empiezan Humano y con quizá mucho recursos, entusiasmo y sí. después van quedando en el camino. Yo soy un impulsor de que todos tienen que sentirse parte. Entonces trato de entusiasmar. Yo, cuando están pelando las papas, los boñatos y todas esas cosas, Olguita, esto sí, que usted 85 años tiene Olguita, que va a pelar las papas de mañana, temprano. Pero entonces nosotros tenemos la ayuda de la Intendencia y de Redalco. Redalco nos da la fruta y la verdura. El Mides lo decías que había como que Cero está apoyo. desmantelado todo Claro, lo que es cero ayuda apoyo. solidaria en ese sentido. Claro. En marzo cerraron una cantidad de ollas. Sí. Vienen para la olla nuestra. ¿Por qué? Porque el MIDE va a implementar una bandeja, una cosa que le van a dar, que un baño María, que esto, que lo otro, pero en el mientras tanto, ¿qué hace la gente? ¿No come? Yo le escribí a Carolina Murphy el otro día, le digo, ya está implementado, estamos en eso. Y Bueno, la gente decían no que come iba a mientras partir del 1 de abril se iba a implementar. Eso, ¿dónde está la prensa para decir? ¿Y en qué quedó esa promesa de que el 1 de abril le iban a empezar a dar las bandejas? Bueno, Acá tenemos estos micrófonos de la Claro. Fénix para hacerlo. lo estamos haciendo ahora. Decía Padre Cacho, siento la imperiosa necesidad de ir a vivir a un barrio de pobres y hacerlo como lo hacen ellos. No como una táctica de Tenemos infiltración acá ni el camuflaje. marcalibros. Sí. ¿Te lo sabes de memoria? Sí, no como una táctica de infiltración, de camuflaje, ni siquiera como un gesto profético de nada, sino estar con ellos, con la angustia y la esperanza. En la angustia y la esperanza. Esa carta que forma parte del marcador del libro se encontró en una caja de zapatos. El padre Daniel Bassano, que era el cura más cercano a Cacho, ordenaba todo lo de Cacho para dárselo a la familia. Y se encuentra con esa carta. Entonces, Qué bueno. Cacho plasma en esa carta todo lo que llegó a ser. O sea, no quería llegar como un despachador de sacramentos, a dar misa. La misa se la pide la gente cuando se empezaron a construir las primeras casitas. Porque se construyeron talleres de herrería, cestería, mimbrería, hasta una bolsa de trabajo hizo el padre Cacho. Hizo una bolsa de trabajo en donde los trabajos más duros, que ahora no existen, pero era en la estiba, en el puerto. Entonces la gente veía que renunciaba a los 2 o 3 días. ¿Por qué? Primero que nada porque no tenían un despertador. Y llegaban tarde. Otro, venían de hambres viejas y como trabajaban duro, no podían. Entonces creó un comedor nocturno en donde comían y se llevaban la viandita para el otro día. Y automáticamente ya le daban, se les compraba un despertador, un reloj despertador para que no se duerman. Para que no se duerman. Qué grande. Y la historia de Cacho es muy larga. Es muy larga. Es muy larga. Yo creo que nos quedaron una cantidad de apenas cosas, ¿no? Un retacito, de lo de Cacho y también también esa necesidad tuya de poder reflejar en estas ediciones. Sí. ¿Dónde se puede conseguir el libro? El libro está en todas las librerías o me pueden llamar a mí también. Directamente conmigo tienen una rebaja sustancial, ¿no? Bueno. Al 094 851-726, igual va a quedar acá el teléfono, 094-851-726. Pueden entrar en la página de internet de la revista Raíces, que es www.raicesuruguay.com,
que ahí hay videos, hay notas, hay escritos sobre el Padre Cacho, hay fotos sobre el Padre Cacho para que conozcan su familia, cómo estaba conformada, todo. Es una revista cultural que hago hace casi 23 años, revista Raíces. La pueden encontrar en 30 zonas de Montevideo, es gratuita. Se hizo con esa idea de pasear la cultura por los barrios, desde su origen. Se habla del gaucho, del indio, o sea, de los olvidados de la historia, ¿no? Porque siempre se habla de los generales, ¿no? Los que se llevan los aplausos y los premios. Los nombres de calles. Claro, exactamente. Entonces, en esta revista homenajeamos a todas aquellas personas olvidadas, en muchos casos, ¿no? Y bueno, decir que muy contento de estar acá y de haber podido compartir un poquito de la historia del Padre Cacho, ¿no? Daba para mucho más, por supuesto, mucho más. Pero una hora es un abuso en radio. Era necesario esta hora, lo merece el Padre Cacho. Bueno, espero que toda la audiencia ya se ha sentido, como en casa con nosotros. Por eso es Cultura en Casa y muchas gracias. Vos también volviste a tu casa, Julio César. Sí, y quiero agradecer y estoy muy contento de ver a Federico ahí en los controles. El Fede está muy atento. Que como Eduardo, lo voy a ver en otra oportunidad, el libro que le traía para Eduardo va a ser para Federico, porque más que se lo merece. Así que ya lo tiene, un cacho de Dios. Federico ahora lo va a recibir. Y un gran, el que mueve las perillas de la radio. Sí, que muchas veces en silencio, ¿no? Porque pasa que por la vorágine de los programas muchas veces nos olvidamos de quién es la persona que colabora con su música, con sus entradas de llamada, con un montón de cosas, y muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Muchas gracias, Julio César. Nos estamos yendo un minutito atrasaditos, pero gracias, Fede, también a ti. Besos, chau, chau, nos vemos. Muchas gracias, amor. Entre chapas, cartones y bloqueras, construyendo con carencias bien nacidas la esperanza del humilde que aún espera. Compartiendo con carencias bien nacidas la esperanza del humilde que aún espera.